Bien, luego de que Gunn fundara en Alemania en el año 1879 el primer laboratorio experimental de psicología, Gunn también fundó o creó la primera escuela psicológica. ¿Okay? No solamente fundó el primer laboratorio, ni creó también la primera escuela, llamó a su práctica psicología, se llamó a sí mismo psicólogo y publicó la primera obra de psicología científica llamada Principios de Psicología Fisiológica. A partir de ahí, a partir de ese hito, de ese avance que da Gunn respecto a la psicología, van a comenzar a aparecer una serie de corrientes, una serie de vertientes, de teoría de sistemas que van a plasmar ideas, que van a plasmar fuerza en el estudio del psiquismo humano y también animal. Es así como aparecen las escuelas psicológicas. El día de hoy vamos a hablar sobre las escuelas psicológicas, pero entendiendo que en la actualidad ya no hay escuelas. Lo que hay en la actualidad son enfoques, perspectivas psicológicas, pero ya no escuelas. Las escuelas son tradicionales, pertenecen un poco a la historia de la psicología. Las escuelas son más bien ortodoxas, son muy personalistas, muy egoístas, ¿no? Centradas en una sola condición, una sola característica. En la actualidad la psicología es holística, es total, integrativa. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, que se puede unir el conductismo con el cognitivismo o el psicoanálisis con el conductismo? Es algo impensable hace muchos años, pero en la actualidad se está dando. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hablar el día de hoy sobre las escuelas psicológicas, que son las siguientes, ¿no? Decimos que Gunn fundó la primera escuela psicológica allá en Alemania, lo fundó con el nombre de conciencialismo. Conciencialismo, ¿por qué? Justamente por el objeto de estudio de esta teoría, de esta escuela, que fue la conciencia. Pero luego se cambiaría de nombre de conciencialismo a estructuralismo. De Alemania se lo llevaría pues a Estados Unidos y difundiría toda esta escuela por toda Norteamérica. ¿Okay? La primera escuela psicológica entonces se llamó conciencialismo. Sería cambiada de nombre y difundida por toda Norteamérica con el nombre de estructuralismo. ¿Y quién lo difundió, profe? Lo difundió el discípulo de Gunn. ¿Quién era? Titchener. Edward Bradford Titchener difundió esta escuela por todo Norteamérica. Vamos a ver entonces, estructuralismo, y con ese nombre se quedó, antiguamente llamado conciencialismo. Esta escuela recibe la influencia de la psicofísica, de dos psicofísicos muy importantes, Ernest Weber y Gustav Theodor Fechner. Estos dos psicofísicos estudiaron por primera vez la mente y lo que estudiaron fue la sensación. ¿Ok? Y todos los hallazgos e investigaciones hechas por Weber y por Fechner van a ser usados por Gunn para la fundación del primer laboratorio y, obviamente, la creación de la primera escuela psicológica. ¿Qué estudió Gunn? Gunn en realidad era un médico, era fisiólogo, era físico y filósofo, quería estudiar la mente, pero quería estudiar la mente en sus elementos básicos para conocer los átomos de la conciencia o del pensamiento, y para ello utilizó el método experimental. El método de la experimentación fisiológica. El método experimental que usó Gunn fue la introspección. Gunn utilizó la introspección. Ya vimos ya en la clase anterior de métodos el tema de la introspección. Decíamos que la introspección es un método directo, es el único método directo, ya capaz de ingresar directamente a la conciencia, y todos los demás métodos son indirectos y aproximados. La introspección fue el método utilizado por Gunn, la introspección analítica. Gunn pensaba que la mente se podía fragmentar en elementos y para eso utilizó la introspección y también la experimentación fisiológica. Tú, por ejemplo, Gunn te preguntaba, señor, perdón, ¿qué ve ahí? Y tú decías, ahí veo una pizarra. Señor, ¿qué ve? Hay una puerta. Y Gunn diría, no, esa respuesta que tú me estás dando se basa en una experiencia previa, en un aprendizaje anterior. Lo único que tu conciencia está captando es un objeto rectangular, plano, verde, de madera. Si tú dices, yo veo una pizarra, veo un carro, veo una persona, esa respuesta se basa en algo aprendido. Lo único que tu mente en realidad está captando son características aisladas. Es decir, Gunn quería fragmentar la mente a sus elementos básicos y para eso utilizó la introspección y la experimentación fisiológica y llegó a la conclusión de que la mente, la conciencia, está formada por 30.000 átomos mentales. Y estos átomos mentales eran de tres tipos: imágenes, sensaciones y sentimientos. O sea, ¿qué cosa es la conciencia para Gunn? ¿Qué es la conciencia para Gunn y para Titchener? La conciencia para Gunn es todo lo que pasa por tu mente en este momento.
¿De qué te das cuenta? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué recuerdas? Todo eso es parte de tu conciencia. Todas aquellas experiencias que tú vives en el aquí, en el ahora, en este momento, es tu conciencia. Y esta conciencia, esta experiencia del aquí y el ahora, según Gunn, está formado por 30.000 átomos mentales. Y son de 3 tipos: imágenes, sensaciones y sentimientos. Gunn quería fragmentar la mente a sus elementos básicos. Esta teoría, si bien es cierto, fue la primera teoría científica, fue rápidamente cuestionada. ¿Por qué? Porque Gunn le pone mucho énfasis a la introspección. ¿Ok? No es nada práctico, es full teoría, pura teoría. No hay nada práctico, no hay psicoterapia, no hay de repente modelamiento de conducta, no, simplemente es teórico, explicativo, nada más. Explica la conducta, pero no cambia, no modifica absolutamente nada. Y le pone mucho énfasis a la introspección, razón por la cual fue rápidamente superada, razón por la cual fue criticada y superada rápidamente por otra corriente que es el funcionalismo. Pero ¿cuál es el aporte de Gunn? Si bien es cierto, los experimentos de Gunn eran rudimentarios, eran primitivos, eran muy sencillos para lo que se ve actualidad, lo que es la ciencia, le dio el estatus de ciencia a la psicología, lo separó de la filosofía, lo separó de esta especulación metafísica del alma y le dio el estatus de ciencia. Eso es justamente el gran aporte de Gunn dentro de la psicología. Gunn es el padre de la psicología. Entonces decíamos que la primera escuela psicológica se llamó conciencialismo y fue cambiada de nombre a estructuralismo, pero fue rápidamente criticada, cuestionada por el funcionalismo. El funcionalismo surge en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Esta corriente, el estructuralismo, surge en Alemania, en la Universidad de Leipzig. Pero esta corriente, el funcionalismo, surge en Harvard. En 1895, con un médico, tenía en realidad como 9 profesiones, un hombre multifacético llamado William James. Esta corriente es mucho más práctica, mucho más científica, de fuertes influencias biológicas, sobre todo darwinianas, y surge como una reacción contraria al estructuralismo. ¿Qué diría James? ¿De qué nos sirve saber si la mente tiene o no tiene una estructura? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve saber si la mente tiene o no tiene estructura? No es importante. Para la psicología lo más importante es saber cómo funciona la mente, cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la memoria y el aprendizaje, de tal forma que podamos utilizar esos procesos para adaptarnos mejor al mundo, para poder resolver problemas. Eso es mucho más importante para la psicología que saber si la mente tiene o no tiene una estructura. ¿Ok? Esta corriente estuvo influenciada por la segunda revolución industrial, estuvo influenciada por el pragmatismo, por la filosofía pragmática, que justamente William James también es el fundador de esa escuela filosófica. ¿Ok? Entonces, el funcionalismo surge como una reacción contraria, como una crítica al estructuralismo. ¿Qué dice? El objeto de estudio no es la estructura o los átomos de la mente, sino cómo funciona la mente, los propósitos, intenciones de la mente en búsqueda de su adaptación. Cómo funciona la inteligencia de un niño de tal forma que pueda resolver problemas y adaptarse mejor a su vida cotidiana. Eso es mucho más importante. ¿Y cuál fue el método, profe, que utilizó el funcionalismo? Bueno, utilizó la extrospección, ya no la introspección, como como Gunn, sino la extrospección. Lo vimos en la clase de métodos. Y la experimentación. ¿Ok? ¿Y cuáles fueron, profe, los hallazgos? Es que la mente no es un producto. La mente no es algo que está quieto esperando ser estudiado. La mente no se puede fragmentar en partes. La mente es un continuo, es una actividad, un proceso, que siempre nuestra mente está enlazada, recordando, imaginando, etc. La mente es un fluir, no es un producto que está quieto. La mente no se puede estudiar en partes. Y cuando tú me preguntas, ¿qué, profe, qué es esto? Yo veo una pizarra. Lo que yo veo es una pizarra. Yo no veo pues, un objeto rectangular, plano, verde, madera. Yo veo algo entero, algo total, o sea, veo algo ya terminado. Y yo cuando veo de repente un árbol, no veo pues la rama separada del tronco, el tronco separado, ¿no? de todo el árbol. Veo un árbol en realidad. La mente es así. No es un producto, es un proceso. Y es imposible fragmentar la mente a sus elementos básicos. Esta escuela es muy científica y tiene muchas influencias biológicas. Por ejemplo, dentro de la psicología va a crear las especialidades de la psicología, por ejemplo, la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, ¿no? Va a crear también la psicología educativa, que justamente John Dewey, el discípulo de Gunn, es su fundador. Y también van a ser los primeros en aplicar los test psicológicos, tema que vimos en la clase de métodos.
¿Ok? Y también van a incorporar términos de la biología, las van a adaptar a la psicología. Por ejemplo, la palabra herencia es un término de la biología incorporado a la psicología por esta corriente. Instinto, adaptación, desarrollo, maduración, son términos biológicos que han sido adaptados a la psicología por esta corriente. Mientras esto ocurría en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en 1896, en Austria, en Viena, aparecía una de las corrientes psicológicas más importantes de todos los tiempos, el psicoanálisis. Y debido a la portentosa mente de un solo hombre, un médico y neurólogo austriaco llamado Segismundo Freud. Pero como su nombre Segismundo no le gustaba, se hizo llamar Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Esta corriente surge en Viena, en Austria, en pleno imperio austrohúngaro, con un médico llamado Freud. Freud quería estudiar la mente, ya no la mente consciente y tampoco dividirla en partes ni cómo funciona, sino la parte interna de la mente, la parte desconocida de la mente, el inconsciente. Y Freud comparó la mente con un iceberg, con un bloque de hielo, en la cual la conciencia que tanto hablaban estas corrientes era solamente la puntita del iceberg, un fragmento de la mente. La parte más grande, la que domina a la parte consciente, la parte preconsciente, es la parte inconsciente, y esa parte tú no la conoces. ¿Se dan cuenta? Ese es Freud, justamente llamado el arqueólogo de la mente. El psicoanálisis tiene varios nombres, ¿no? Se le conoce como, por ejemplo, psicología profunda. ¿Por qué, profe, psicología profunda? Porque estudia el nivel profundo de la mente, el inconsciente. Se le llama también arqueología mental, y Freud es considerado el arqueólogo de la mente. Profe, ¿por qué? Porque para Freud lo más importante de la vida del hombre no está en el presente, no está en el aquí y en el ahora, está en el pasado, cuando tú eras niño. ¿Qué estudia la arqueología? Los restos, el pasado histórico. Igual, Freud es un arqueólogo de la mente porque para él la situación actual que tú tienes se debe mucho a tu infancia, a tu vida anterior. Por eso el arqueólogo de la mente. Psicología profunda, también la llaman pansexualismo. Profe, pansexualismo. Prefijo pan, todo. Y sexualismo, pues sexo, ¿no? Para Freud todo era sexo, todo tenía que ver con el sexo. Por ejemplo, si tú te acariciabas el cabello, estabas seduciendo para Freud, porque todo tenía una explicación sexual. Si tú te cruzabas de piernas, tenías temor a sufrir un ataque sexual, temor a ser violado o castrado, ¿ok? Y si de repente por ahí te enjugabas los labios, querías ser besado. Para Freud, toda conducta tiene que ver con una motivación sexual, por eso pansexualismo. Y va a ser una de las grandes críticas justamente al psicoanálisis. Pero imagínate tú, en la época romántica, en húngaro aparezca un hombre a hablar de pene, hablar de vagina, que el niño se quiere acostar con la madre, que el niño desea a su hijo. Freud fue considerado pornográfico y su obra fue impedida, fue prohibida. Pero Freud en su vida cotidiana, chicos, era un hombre tranquilo, cucufato, sino que todos los casos clínicos que él tenía lo llevaron pues a observar y determinar que toda conducta tenía que ver con la búsqueda de un placer sexual. Por eso Freud estudia el inconsciente de naturaleza sexual. O sea, todo lo que hacemos para Freud tiene que ver con la búsqueda de una gratificación sexual, pero no la conocemos, la desconocemos. ¿Se dan cuenta? Porque toda conducta es desconocida según Freud. Y toda esa fuerza está en nuestro interior, que es justamente el inconsciente. ¿Pero de qué naturaleza? Sexual. Y a esa energía sexual Freud lo llamó libido. Freud estudió la libido, la energía sexual. Por eso decía, poderosos impulsos de naturaleza sexual nos pueden generar conflicto entre nosotros y las normas morales. ¿Qué método utilizó? El método clínico. ¿Se acuerdan ustedes el tema de métodos? Y también para poder encontrar el inconsciente utilizó primero la hipnosis. Freud utilizó la hipnosis, pero Freud era un pésimo hipnotizador, porque en lugar de que el paciente se durmiera, él se dormía. Entonces cambió de método. De la hipnosis utilizó otro método, la asociación libre. ¿En qué consiste? En decir lo primero que se te ocurre cuando escuchas algo. Si tú dices lo primero que se te ocurre, lo primero que viene a tu mente sale de tu inconsciente. Pero si ya lo analizas, lo piensas, sale de tu consciente. Entonces Freud utilizó la libre asociación o asociación libre para poder conocer tu inconsciente. Y el método más riguroso, él lo llamó la vía regia, el mejor método para conocer el inconsciente fue la interpretación de los sueños. Son las técnicas de exploración justamente del psicoanálisis. ¿Y qué aportó Freud? Aportó, por ejemplo, a la psicología, las llamadas teorías de la personalidad y también la psicoterapia, que se aplica bastante para los trastornos mentales y neuróticos.